Adelante con mucho más de Primera Página. El diputado Stalin González de la Mesa de la Unidad Democrática, candidato a la reelección, está o continúa con nosotros, diputado. Usted hablaba de articulación, de unidad, de candidatura única. Luis Vicente León dice que tienen 17 puntos porcentuales por encima del chavismo. En este momento, en la preferencia del electorado, ¿cuál sería esa agenda legislativa que ustedes le proponen al pueblo venezolano? ¿Cuáles son esas principales leyes que ustedes aprobarían en la Asamblea Nacional de ser mayoría? Yo creo que lo primero es comenzar por lo más básico, ¿no? Que la Asamblea Nacional deje de ser un ring de boxeo para convertirse en un sitio donde se discuta, donde se debata, donde haya propuestas, donde haya debates que tengan sobre el interés nacional, que den solución a los problemas que hoy tenemos los venezolanos. Imaginemos una asamblea donde podamos invitar a un ministro que rinda cuenta qué se ha hecho con todo el ingreso petrolero durante los últimos años, por qué estamos viviendo la crisis que hoy tenemos, que invitemos a los ministros que tienen que ver con el tema de comercio y de alimentación. Bueno, cómo es que vamos a fortalecer la industria nacional, cómo es que vamos a consolidar lo hecho en Venezuela, que podamos discutir el presupuesto de la nación ordenadamente y veamos cuáles son eso, dónde vamos a invertir primero, que veamos y tengamos una Asamblea Nacional que cumpla su función. De ser mayoría la oposición en la Asamblea Nacional, diputado, ¿es cierto que ustedes se plantean la destitución de algunas autoridades? Primero, que la Constitución está clara cuáles son las condiciones donde la Asamblea Nacional puede legislar y cuáles son sus funciones. No está la destitución de nadie. Aquí nosotros queremos elegir una Asamblea Nacional que funcione, que controle el Ejecutivo, que cumpla con su labor, que haga y trabaje porque haya un cambio en el gobierno. O sea, el gobierno no puede seguir trabajando. Que establece la Constitución que puede hacer la Asamblea Nacional al vicepresidente de la República, algunos ministros. Pero es que ese no podemos comenzar por ahí. Lo que tenemos que comenzar es debatiendo, es discutiendo, que se rindan cuenta a los venezolanos. Eso es lo que nosotros queremos, construir una Asamblea Nacional donde la mayoría de la unidad, uno, va a respetar al otro, no como se hace hoy en día, respetarle sus espacios y la proporción en la cual les toque. Dos, controlar el Ejecutivo, que es una función primordial que tiene hoy la Asamblea Nacional. Y tres, legislar para dar soluciones a los problemas que hoy tenemos. Diputado, usted habla de rendir cuentas. ¿Qué le parece si nosotros nos vamos a rendir cuentas con la audiencia que ya tiene preguntas y opiniones para usted a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página? Steninf Olivares está lista para presentarlos. Adelante. Gracias, Gabriela. Así es, le damos la bienvenida al diputado Stalin González y le agradecemos respuestas bastante precisas porque hay muchísimos comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, @Primera Página. Vamos a iniciar con el señor Iván Figuera, que le pregunta ¿cuál es el proyecto de país que tiene la oposición o solo quieren sacar a Maduro del poder y borrar al chavismo del país? Le preguntan. Mira, el proyecto de país es comenzar por lo primordial, por el encuentro de los venezolanos, por la reconciliación de nosotros, que podamos unidos y juntos poder construir un mejor país donde podamos vivir mejor. @atiempo Katia le pregunta, diputado González, ¿cómo se aplicará la paridad de género en la maqueta de Caracas? No, bueno, el instructivo, como aquí lo dije, nada es claro siempre con el CNE. El instructivo entiendo que es sobre la paridad nacional y la mesa está construyendo esa paridad sobre lo nacional de los candidatos, sobre todo toda la maqueta de todos los estados. No es regional. El señor Alfonso Pernía le pregunta, ¿qué ha hecho en beneficio a la parroquia o barrio donde se postuló y ganó? Mira, nosotros en Caracas hemos hecho seguimiento a cada uno de esos créditos adicionales. Aquí al gobierno del Distrito Capital y a la alcaldía de Caracas se le da casi el doble por vía de créditos adicionales. Siempre solicitamos que se nos dé información sobre las obras que se están haciendo, sobre cómo se gastó, y nunca hemos recibido respuesta de ninguno de ellos. Esa es la labor de la Asamblea, controlar en qué se está haciendo, y por eso es que queremos ser mayoría. Diputado, el señor Alexis La Paz Ortega le dice, solo hay una manera de ganar las elecciones parlamentarias por parte de la MUD, escogiendo candidatos que valga la pena votar por ellos. A esto le sumo, ¿qué debe tener un candidato de la MUD para que valga la pena votar por ellos? Mira, aquí estamos, la unidad es un proyecto de país, la unidad no es nada más soy yo o cualquiera de los que están en los circuitos o en la lista. Se trata de unificar, del encuentro de cada uno de los venezolanos, y eso es lo que está proyectando la mesa. La mesa lo que quiere, como dice su nombre, es la unidad de todos los venezolanos para construir y poder vivir mejor. El señor Jesús Eduardo Jaime le pregunta, o le dice también, las inhabilitaciones están a la orden del día y la ley es la ley. Nadie puede estar por encima de ella. Quien la viola será sancionado. ¿Qué le contesta? Mira, que aquí la ley debe cumplirse y debe respetarse, hay procedimientos, hay todos unos lapsos para cumplir con ella. Aquí se utiliza la ley para acabar con quienes pensamos distinto. Las inhabilitaciones son una pena accesoria a una sentencia firme de un tribunal. ¿Dónde están los seguimientos, las aperturas de juicio de cada una de estas personas que fueron inhabilitadas? Las inhabilitaciones son una pena accesoria a una sentencia.
El señor Norberto Antonio dice, respeto a los venezolanos es lo que exigimos al Consejo Nacional Electoral, elecciones al Parlatino, observación internacional y 0 inhabilitaciones. ¿Qué le responde el señor Norberto Antonio? La lucha que tenemos es porque haya mejores condiciones para ejercer el derecho al voto, antes, durante y después del ejercicio del voto, y el CNE debe ser garante de todos esos derechos y no ser parcializado como hoy está. La señora Irina Raiz León le dice, la ventaja de la tarjeta única es que facilita el ejercicio del voto y fortalece la unidad, y eso le duele al oficialismo. Totalmente, aquí vamos a tener una sola tarjeta para que no haya equivocación, donde los venezolanos que queremos una asamblea que funcione, que donde queremos ese cambio para mejor, tengan una sola opción, una sola tarjeta donde marcar el día de la elección y poder ser, ya lo probamos una vez, es la tarjeta que tiene más votos en la historia electoral de este país. El señor Víctor Hernández, todo el mundo sabe de la hegemonía del señor Enríquez, nadie duda de la preponderancia de Carry en el pueblo. ¿Qué le contesta a estas personas? No, bueno, son dos dirigentes y que, como lo dije al principio, COPEI tiene un sistema de cómo se escogieron sus candidatos, es un tema que COPEI es el que tiene que responder, ¿no? El señor Antonio José Ramos, no se dejen prorrogar las elecciones hasta altas horas de la noche, ahí es donde pierde la MUD. Es que es parte de la observación. Aquí no puede ser que la ley sea para uno y para otros no. La ley dice que la votación hasta las 4 de la tarde si no hay cola. Bueno, la lucha es porque eso que dice la ley se cumpla y no que se trabaje solo en beneficio del gobierno. Esa es la lucha que tenemos y es la lucha que tenemos que concentrarnos hoy. El que tengamos un CNE que sea imparcial y que le dé cuenta a los venezolanos de lo que está haciendo, ¿no? @Big Power le pregunta, ¿puede confiar usted que el voto es secreto? Totalmente, yo creo que el voto es secreto. Aquí el problema es todo lo que se desarrolla antes y durante el proceso de elección, que se acabe el voto asistido, que se pueda poner cotos, que se use fondos públicos para la campaña. Esa es la lucha, pero que no hay ninguna evidencia que diga que la gente, que el gobierno, que el CNE, que nadie sepa por quién votas. Por razones de tiempo, diputado, un último tuit del señor Nelson Guillermo Cas. La mayoría de los venezolanos no confiamos en el Consejo Nacional Electoral, pero no hay otro árbitro. Tenemos que luchar contra el gobierno y el árbitro. ¿Qué le contesta? Que yo confío en el voto de cada uno de los venezolanos, en la fuerza que tenemos, con que vamos a lograr que el 6 de diciembre tengamos una Asamblea Nacional con mayoría de la unidad que le dé respuesta a los venezolanos. Ese es en donde yo confío, en cada uno de los venezolanos que van a ir el 6 de diciembre. Nos quedan pocos segundos para despedir la entrevista, diputado González, y le tengo dos preguntas. ¿El financiamiento de las candidaturas y de la campaña electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, de dónde proviene? Mira, aquí nosotros, cada uno de los partidos tiene su sistema de cómo se financia, y ahorita cuando comience, después de la inscripción, hay un proceso legal para abrir los cuadernos y los libros de contabilidad y vendrá todas las formas que son rifa, aporte de los ciudadanos, cenas para recolectar, todo eso siempre en cada elección se le entrega al Consejo Nacional Electoral y se le rinde cuenta de dónde provienen cada uno de los fondos. Aquí que tienen que decir cómo se usan los fondos públicos son otros. Nosotros no tenemos acceso a ningún fondo público y eso sí es corrupción, usar fondos públicos para la elección. Diputado, ya para despedirnos, en un hipotético escenario de que la oposición conquiste la mayoría electoral el próximo 6 de diciembre y sea mayoría en la Asamblea Nacional, les tocará decidir la Junta Directiva. ¿Quién ve usted como presidente de una próxima Asamblea Nacional? Creo que es una discusión que daremos después del 6 de diciembre. Lo que sí es que la unidad va a llegar a la Asamblea es para hacer respetar la Constitución, para que se cumpla con la ley y vamos a respetar dentro de la Asamblea Nacional, pues no es nada más que tengamos nosotros la presidencia o las vicepresidencias, las comisiones, respetaremos a la próxima minoría dentro de la Asamblea Nacional con los espacios que le toque según el reglamento interno y según además, como creemos en la democracia, respetarle la participación dentro del Parlamento según la cantidad de diputados que tengan. Y si repetimos en ese hipotético escenario, ¿le darían una cuota al PSV en la directiva de la Asamblea Nacional? Ya, totalmente, yo creo en eso, totalmente, y respetarle sus presidencias de comisiones, no como hizo hoy la Asamblea Nacional, en el cual no tenemos ninguna participación en la Junta Directiva ni ninguna de las comisiones. Diputado, agradecido de que haya tenido la gentileza para compartir estos minutos con nosotros. Stalin González, diputado a la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática y también candidato a la reelección el próximo 6 de diciembre.